A ver si les pide permiso para ingresar. No, él está, profe, ya aparece. Bueno, perfecto. Bien, ya están contestando. Perfecto. 47. Bueno, yo mientras tanto les voy a compartir la pantalla, así pueden ver cómo van los resultados. ¿Está? Estamos viendo. De los 40 y pico que somos, 32 respondieron, la mayoría sí leyó la teoría, muy bien. Todos estuvieron presentes en clases de teoría, la mayoría en la clase de la profesora Lencina, estuvieron con otros profesores, también es válido. Casi la mitad no leyó, ahí estamos al 50%, no leyeron el trabajo práctico. Bueno, para mí es fundamental que hagamos este pequeño ejercicio, que no es un ejercicio, sino solamente quiero saber quiénes leyeron para saber cómo avanzo con el trabajo. Evidentemente tenemos que leer el texto, porque la mayoría no leyó, perdemos un poco más de tiempo, pero sí va a ser necesario porque si no, no vamos a poder resolverlo. Y bueno, claramente la mayoría no intentó resolverlo, pero sí lo leyeron. Bueno, ya está bien. Es un número válido. Vuelvo y dejo de presentar lo que estaba presentando. Ahí estamos. Bueno, en función a esa pequeña encuestita que les hice, puedo saber cómo avanzo con la clase. Admitir algunos más. Bien. Entonces, por ahí espero un minutito más. Eso me sirvió como para tener una idea. Como veo que la mayoría asistió a clases de teoría, quisiera saber si todos están entendiendo el tema del contexto. ¿Pueden hablar? Sí, profe. Sí, En mayoría profe, sí, profe. Bueno, es un tema muy interesante y que en general genera mucha confusión respecto a qué es contexto y qué no, y a qué tipo de contexto se refiere y por qué determinada variable pertenece a un contexto y a otro. Entonces, si bien lo vamos a seguir trabajando, no lo vamos a ver hoy, pero sí quiero que realmente le presten atención a eso, porque en verdad se hace mucho hincapié en las clases y aún así cuando llegan al examen hay mucha confusión, y por eso la profesora Lencina hace mucho hincapié en el tema de los apuntes. Hay apuntes que están circulando hace muchísimos años y chicos que te dicen, sí, yo probé con esto, pero tienen muchos aspectos, muchos puntos en los que están equivocados. Yo les juro que en los exámenes orales se reconoce perfectamente al alumno que estudió de un apunte, porque tiene un versito, tienen palabritas que uno se da cuenta que no está bien estudiada la materia, tienen errores que son muy comunes y que están en todos esos apuntes. Entonces, por eso solamente
les insistimos en que creen los suyos propios, no solo para esta materia, sino para todo el resto de la facultad y para cada cosa que vayan a hacer. ¿Sí? Y bueno, sí. ¿Escuchó? O sea, en la prueba, cuando usted se refiere así que hay versitos, ¿eso significa que escriben todo informal, así tipo como si estuvieran en una... No, parece que fuera formal, pero son cosas que no son ciertas, que no son lógicas. Es de alguien que entendió algo que leyó, lo escribió, lo pasó a un apunte, alguien más lo copió, y a todo eso asuman que ustedes también entendieron algo que escribió alguien de otra cosa. O sea, es una cadena muy larga y repiten sin poder comprenderlo, porque en realidad no están teniendo todo el contexto, porque no armaron ustedes eso que está escrito. Y está mal escrito, y tiene palabras que están mal ubicadas y que no tienen nada que ver ahí, o frases que están hechas, y no es que sea informal, porque de verdad no me importaría que ustedes me digan una definición de manera informal, siempre que la definición esté bien, ¿sí? Que tenga todos los elementos que tiene que tener. Entonces yo sé que saben, ¿sí? No me molesta eso, pero sí una definición que es incompleta y que encima la venimos escuchando hace muchos años, que todos la repiten y la repiten de una manera porque la sacaron de algún lugar. Y cuando uno intenta profundizar un poco porque se da cuenta que le está faltando, no hay de dónde sacar más, porque lo que buscaron es muy escueto, ¿sí? Antes de empezar la clase, sí tenemos clase los sábados, porque están preguntando en el chat. No todos los sábados, vamos a tener este sábado y después el 17 de abril y el 5 de mayo, creo. Esto es probable, en principio están previstas 3 clases días sábados. Nuestra comisión va a dar clases a las 9 de la mañana. Va a ser 1 hora y media, que va a ser como una teoría y práctica todo junto, para no sacarles mucho tiempo del sábado, que sabemos que también están agotados y también quieren disfrutar del fin de semana o hacer alguna otra actividad. ¿Está todo entendido? Entonces, arrancamos. Vamos a compartir. Espera, voy a cambiar el tamaño de esta ventana que quiero compartir, a ver si puedo verlos al mismo tiempo. Bien. Entonces sí, ahora arrancamos. Como les dije, vamos a empezar con el trabajo práctico. El trabajo práctico número 1 de Nati Cosas Dulces. Algunos lo leyeron, otros no, así que lo vamos a tener que leer. Yo por eso lo transcribí en esta presentación para poder hacer una lectura rápida. Lamentablemente, mientras estoy compartiendo pantalla, no puedo admitir a otros compañeros, así que vamos a leer el caso primero, después cierro, admito a los que tratan de entrar tarde y seguimos, ¿sí? Sí, escucho. ¿El trabajo práctico estaba en la guía de trabajos prácticos? Correcto, ahí está. Interesante tu pregunta. Los que no leyeron el trabajo práctico, quisiera saber, y me faltó, y es una buena oportunidad para una próxima encuesta, ¿por qué no lo leyeron? Porque no hubo tiempo, porque no sabían de dónde sacarlo, porque estaban perdidos, porque no sabían que tenían que leer un trabajo. Todos los trabajos prácticos que vamos a hacer están en la guía de trabajos prácticos, que está subida al aula virtual en el área de información general, ¿sí? Ahí abajo hay una pestañita, guía de trabajos prácticos, la descargan y nosotros todas las clases les vamos a decir sobre qué vamos a trabajar la clase siguiente. ¿Por qué es importante que estén con el material leído? Porque, miren, el trabajo es bastante largo. Yo lo transcribí como para poder leerlo en clase, pero ocuparíamos mucho mejor el tiempo si ustedes ya lo leyeron y simplemente empezamos a trabajarlo, ¿sí?
como la mayoría no lo leyó, tenemos que leerlo sí o sí porque si no, no vamos a poder resolver. ¿Algún voluntario que empiece a leer? Pueden leer de la pantalla o pueden leer de sus guías. Yo puedo profe. leer, profe. Bueno, se turnan y vamos, empieza uno y en un momento lo freno y sigue otro. Así no me escuchan a mí solamente porque ya sé que mi voz es muy linda y todo lo demás, pero para no torturarlos. ¿Querés empezar, Gabriel? ¿Empieza, profe? No, empezaba Sí. nomás. Bueno. Bueno, arranquen. Natalia vive en Resistencia y hoy es una empresaria reconocida dentro del ambiente gastronómico nacional y está pensando posicionarse internacionalmente. Ella realizaba tortas en su casa para vender por encargo de familiares, vecinos y amigos. Desde niña le gustó hacer cosas dulces y se vio muy motivada por las enseñanzas de su abuela, quien les transmitieron algunos secretos familiares. En esa época ella soñaba con tener una casa de té, donde pudiera disfrutar con sus amigas muy buenos momentos. Años atrás, sus amigos le insistieron que comience a armar su propio emprendimiento. Es así como por sus excelentes productos artesanales y las recomendaciones de sus amigos, llegaron a tener su propia cartera de clientes. Si bien Resistencia es una gran ciudad y hay muchos comercios que se dedican a la venta de tortas y masas, no son muchos los que los realizaban artesanalmente, y con productos de la zona su torta estrella era la de harina de algarroba y la tarta de mango sobresalía por el sabor diferente. Pausa. Sigue otro compañero, ya que hay tantos voluntarios. Digo yo, profe. Dale, sigue la compañera. Yo no veo sus nombres, así que pueden presentarse de paso. Su nombre. Yo soy Catalina. Catalina. El llevar adelante el emprendimiento le implicó una diversidad de actividades, desde administrar los pedidos de los clientes, adquirir nuevos utensilios y material reciclable para las presentaciones. Todo lo que implica el proceso productivo, desde la preparación de las mezclas hasta el tipo de rellenos y coberturas seleccionados por el cliente, entre otras actividades. Lo que en un momento lo hacía por hobby, luego implicó ir definiendo procesos muy específicos relacionados a la atención de los clientes, la compra de insumos, el proceso productivo, la distribución de su tiempo, la logística respecto al uso de la cocina que formaba parte de su casa, y también un tema muy importante, el proceso de cobranza, que en más de un caso le encargaran el producto y no fueron a retirarlo. Bueno, pausa, Catalina. Sigue Gabriel. ¿Quién era el que estaba dispuesto también por ahí a leer? Bueno, sigo yo, profe. Todo esto, que para muchos podría haber significado un alto nivel de estrés, lo fue manejando adecuadamente porque ella estudió en el colegio Itatí cuando el secundario aún tenía especializaciones. Cursó dentro del grupo de economía, en donde tuvieron varias materias y hasta un proyecto final en que les enseñaban a administrar una actividad. Debido a su gran entusiasmo y buen manejo que realizaba de las redes sociales, sus productos despertaron mucha atracción y los pedidos empezaron a superar su capacidad productiva. Por tal motivo, decidió contratar a Nadia, su mejor amiga, quien estaba ansiosa por aprender a cocinar y necesitaba trabajar para sustentar su hogar. Natalia la nombró a Nadia su ayudante de cocina, así que se encargaría esta última de hacer los pedidos de insumos, llevar un pequeño inventario de los productos en existencia, preparar los ingredientes necesarios para cada pedido, batir huevos, manteca en trozos, colocar pasas en almíbar, etc. Enmantecar moldes, incluso algunas preparaciones sencillas también. Así le quedaba... Pausa. No, termina la oración. Así le quedaba a Natalia las preparaciones más complejas y la decoración. Perfecto. ¿Quién sigue? Rapidito.
Sigo yo, profe. Dale. Todo esto significaba división y coordinación del trabajo entre ellas, a través de una comunicación totalmente informal. Si bien esta primera acción de organización la alivió bastante a Natalia, la demanda continuó creciendo, por lo que se necesitaron más asistentes. Natalia decidió contratar a estudiantes de Liga, Instituto de Gastronomía Argentina. Los 3 nuevos empleados sabían exactamente qué hacer desde un principio y coordinaron muy rápidamente las tareas. Sin embargo, cuando se incorporaron 2 empleados más, comenzaron los problemas. Un pedido quedó sin hacer porque todos pensaron que le correspondía hacerlo a otro. Otra vez, nadie abrió el horno y descubrió que las tortas habían sido todas bañadas en chocolate cuando no era así la orden. Esta circunstancia generó el reemplazo de uno de los nuevos empleados. A su vez, como el emprendimiento estaba creciendo, fue necesario regularizarlo impositiva y legalmente, lo que llevó a Natalia a ser nombrada directora de Nati Cosas Dulces S.A., obligándola a pasar más tiempo en las tareas administrativas y con los clientes. Pausa. ¿Quién sigue? Otro rapidito. Otro voluntario. Profe. Dale. Nadia fue nombrada administradora de la empresa y se encargaría de supervisar y coordinar el trabajo de los 5 empleados que producían las tortas. Efectuaría los pedidos a los proveedores, coordinaría los plazos de entrega y autorización y autorizaría el pago de los mismos. La empresa fue consolidándose. Hubo cambios. Se compró un local con las dimensiones necesarias para la cocina y para la oficina. Se contrató a una persona para que evalúe el trabajo que se realizaba en los distintos procesos. Este recomendó modificaciones radicales. Desde ese momento, cada persona desarrollaría solo una tarea para cada una de las líneas de producción: tortas de cumpleaños y casamientos, tortas tipo de postre para mesas dulces de eventos y mesas secas. Cada persona seguía un grupo de instrucciones estándares y programadas, generándose así un buen trabajo en equipo para desarrollar eficazmente su trabajo. Por supuesto, Nati Cosas Dulces S.A. ya no vendía Sí. Natalia solo aceptaba órdenes al por mayor, la mayoría de las cuales provenían de negocios de la ciudad y de la zona. La empresa se fraccionó en 3 divisiones: productos para el consumidor, productos para fiestas de cumpleaños y casamientos, y productos para eventos empresariales. Desde su oficina, ella coordinaba las actividades de las 3 divisiones, controlando el desempeño de sus empleados, dedicándose a cuestiones más estratégicas, mientras que los demás temas operativos se encargaban nadie. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias por cuidar mi garganta. Creo que se entendió el caso, no es complicado, no tiene muchos recovecos ni nada raro. ¿Hay alguien que tenga alguna duda respecto de este caso? Si nadie tiene dudas, entonces pasamos a... Esperen, voy a admitir a los compañeros que entraron tarde. Espérenme un segundito. Ajá. Listo. Ahora sí, están admitidos y seguimos. Vuelvo a la presentación. Vamos a ver entonces las preguntas. Ahí estamos. Así como este caso que leímos recién de una organización, así van a ser todos los casos. Es una situación que se presenta, se plantea, se comenta, y a partir de ahí, de acuerdo al tema que estemos trabajando, nos vamos a hacer distintos tipos de preguntas, ¿sí? Entonces, para este caso, las consignas eran estas preguntas que vamos a ir analizando entre todos de a uno. En principio, porque tenemos que aprender a poder, esos conceptos que estuvimos viendo de administración, poder aplicarlos a una situación para poder entender, para poder decir que realmente aprendimos el concepto, ¿sí? Lo hicimos propio, pudiendo aplicarlo a una situación de la realidad.
Entonces eso es fundamental y por eso esta materia que antes era puramente teórica y les puedo asegurar que era muy larga, a tratar de ser un poco más comprensible a través de la aplicación en ejercicios prácticos. Entonces, empecemos por la pregunta 1. ¿Ustedes creen que Natalia administra? ¿Sí o no? Sí. Hablen, entonces los escucho. ¿Sí? No. ¿Alguien más? ¿Quién dice que no? Yo. ¿Quién es yo? Nombre, porque yo no los veo. Gabriel. Bueno, no. Está bien. Gabriel, ¿por qué no administra? Porque no está usando sus recursos de manera eficiente. No está usando sus recursos de manera eficiente. ¿Alguien opina distinto? Para mí sí administra, pero no de manera correcta a lo mejor porque no sabe. Sí, por eso, pero para administrar dice una parte que tiene que sí o sí utilizar o nada que ver. Me confundí de materia. De A la ver, mejor manera, de la manera más eficiente posible. Bien, de la manera más eficiente posible, lo que no significa que siempre sea totalmente eficiente. Ojo que la eficiencia en sí es como un tanto subjetivo y hay que comprender las situaciones en las que uno está inserta, hay que entender también un poco el contexto, ¿no es cierto? Y después vamos a ver cómo está todo relacionado. Profe, ¿Sí, escuchó? pero que no sea eficiente no quita de que no esté administrando, ¿o no? Exacto. Vamos por el sí, y la pregunta es ¿por qué sí administra? A ver los que dijeron que sí administra o que los que dijeron que no es eficiente. El proceso administrativo, profe. Aplica el proceso administrativo. Porque planifica el negocio, porque organiza, organiza a los empleados, en un momento dirige la empresa y por último controla. Perfecto. Y ahí tenemos, por ejemplo, unas situaciones, en qué momento planifica cuando decide qué productos elaborar, eso es parte de la planificación. Organiza cuando define cómo se compran los insumos. Dirige cuando se refiere a los empleados, contrata nuevos empleados, les asigna funciones. Y finalmente controla, chequea. Una de las cosas que puede chequear es que cada cliente reciba lo solicitado. Otra de las cosas que puede controlar es el uso apropiado de los materiales, de las herramientas o de la materia prima. Hay un montón de cosas que se pueden controlar y para cerrar este proceso, que por eso es un proceso, después de que controle, va a resolver qué hacer con el resultado de su control. Como ella ejerce todas estas funciones dentro de una organización y trabaja con personas, estamos hablando de que ella cumple con los requisitos. Un proceso que implica planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos dentro de una organización para alcanzar sus objetivos, que eran su casa de pastelería, su tienda propia. ¿Sí? Y la pregunta, también del punto 1, ¿es emprendedora o empresaria? ¿Emprendedora? Emprendedora. ¿Alguien opina que es empresaria? Yo creo que Puede ser, profe. es emprendedora. Claro, Y eso. después se va siendo empresaria, digamos. En un principio fue emprendedora y después pasó a ser empresaria, Bueno. pero ya estaba a cargo de la empresa, digamos. Bien, estos son unos conceptos que en las clases de teoría no se trabajó. Acá tenemos algún concepto de qué es un emprendedor y qué es un empresario. ¿Alguien quiere leer el concepto? ¿Está compartido en pantalla? Yo lo puedo leer, profe. Bueno, Un emprendedor es una persona que tiene la capacidad de descubrir e identificar algún tipo de oportunidad de negocios. Organiza una serie de recursos con el fin de darle inicio a un proyecto empresarial. bien. ¿Quién lee que es un empresario? Leo El yo. empresario
Perdón. Leo yo. Dale. El empresario es la persona que combina el capital y el trabajo con el objetivo de producir bienes y o servicios para ofrecerlos en el mercado, a fin de obtener beneficios. En su rol se encuentran tres funciones: la de propietario o capitalista, la de gerente o administrador y la de emprendedor, o sea que asume los riesgos. Bien, ¿sí? Básicamente, así como dijeron algunos de sus compañeros, en el momento en que Natalia vio que había una oportunidad de negocios, porque, bueno, empezó a vender tortas en su casa y vio que cada vez tenía más clientes y que a los clientes les gustaba su producto, la manera en que lo hacía, bueno, encontró una oportunidad de negocios, asumió los riesgos, buscó los recursos, y en ese punto es emprendedora, digamos, como cuando arranca este emprendimiento. Cuando ya está todo más organizado, cuando ya hay muchos otros factores dentro de esta organización, este emprendedor se convierte en empresario, ¿no es cierto? Usó su capital o consiguió capital, pone su trabajo, lo gerencia. Por eso es un empresario. Son simplemente unos conceptitos como para tener en cuenta, ¿sí? Si está clara esta pregunta, pasamos a la pregunta 2. Quiero ver cómo estamos con la hora. Profe. Perfecto. ¿Escucho? Un emprendedor sería como que identifica una oportunidad de negocio en algo que todavía no está hecho, como que innovó o algo así, o nada que ver. En cualquier ámbito puede identificar. A ver, no es necesaria la innovación para ser emprendedor, ¿sí? Sí es encontrar una oportunidad de negocio. Después, un poco más adelante, vamos a trabajar con el concepto de innovación, que innovar es algo que absolutamente no está hecho, ¿sí? Que es totalmente nuevo, algún tipo de tecnología introducida, algún tipo de producto nuevo, ¿sí? Pero el emprendedor es el que empieza su negocio, el que encontró un nicho de mercado y que dice, bueno, acá puedo ingresar con esto, que a lo mejor sí es, o sea, encontró el nicho de mercado a lo mejor porque tenía un producto innovador, por ejemplo, puede ser. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, por eso preguntaba. ¿Se entiende? Y Perfecto. el empresario es el que, así, tipo ya más formal, por así decirlo. O sea, él ya... Claro que ya. Ya está allá y pone, agrega el capital y eso. Sí. Sí. Ya está conformada la empresa. Deja de ser un emprendimiento, ya hay una empresa conformada, por eso es un empresario. Pregunta número 2. ¿Cree que ella debería capacitarse? ¿Y en qué rubro? ¿Tiene que capacitarse, Nati? Sí. Sí. Bien. ¿Alguien dice que no? Nadie dice que no, claramente. A ver, ¿en qué rubro tiene que capacitarse? ¿En qué se capacitarían ustedes si fueran Natalia? Gastronomía. En cómo administrar. O en administración, mejor. Administración, bien. Administración y gestión y tendencias gastronómicas son lo que encontramos con los profesores como los principales rubros en los que recomendaríamos que se capacite Natalia, si fuéramos consultores, por ejemplo. Esas serían unas posibilidades. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran que responder a esta pregunta, esta sería una forma de responder. La idea con estos trabajos es que ustedes vayan teniendo palabras y vayan viendo de qué manera se responden, porque realmente es difícil. Y realmente es difícil el ejercicio de responder por uno mismo. No es necesario que aprendan de memoria nada, y por eso les insistimos en que escriban ustedes, ¿sí? Esta sería una forma, ¿no? Si bien cuando les preguntáramos en qué rubro debería capacitarse, si bien cuenta con una formación que le permitió hacer crecer su negocio, dado que el negocio creció, es necesario que se capacite en administración y gestión, sobre todo porque tiene un interés principal que es ingresar al negocio nacional, empezar a exportar o poner locales en otro lado. O sea, es fundamental
que esté manejando otros conceptos además de la cocina o además de un concepto básico de administración. Otra respuesta, como había dicho por ahí un compañero, gastronomía, las tendencias gastronómicas. Y bueno, esta es una propuesta. Hoy se manejan nuevos conceptos de gastronomía, en el Chaco se está trabajando en el desarrollo del turismo gastronómico, y eso también es importante, que estudie, que se capacite, qué es lo que se está usando dentro de su rubro, como para no quedarse atrás, porque si bien está creciendo, si no va permaneciendo en el mercado, la van a quitar, ¿sí? Es una forma de responder a esta pregunta. A ustedes se les puede ocurrir muchas otras. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de Natalia? Cham, ¿qué es un objetivo primero? Una Porque meta a conseguir. Bien. ¿El objetivo de Natalia era abrir la casa de té, profe? Sí. Que primero, antes de ver el objetivo de Natalia, pensemos en qué es un objetivo. Cuando hablamos de objetivos, ¿a qué nos referimos? Para poder responder a eso. A la meta en lo que uno quiere llegar, digamos. Puede Bien. ser eficaz también porque tiene algo que ver con eso. A ver, acá tenemos una definición de objetivos, una definición simple como para que estemos hablando de lo mismo. Los objetivos de una organización son resultados o situaciones en los que una empresa pretende alcanzar en un periodo de tiempo utilizando recursos, ya sea que los tenga o que puede disponer de ellos, ¿sí? Entonces, es el resultado que quiere tener. Eso es un objetivo. ¿A dónde quiere llegar? ¿Dónde quiere estar? ¿Sí? Eso es un objetivo. Me imagino que cada uno de ustedes tiene sus propios objetivos. A lo mejor si uno le pregunta rápido dice, ay no, yo no tengo ningún objetivo, pero bueno, de última, estamos en la facultad, así que seguro que el objetivo es recibirse, y un objetivo un poquito más cercano es por lo menos aprobar las materias. Así que así como cada uno de nosotros tiene sus objetivos, que son los resultados que queremos alcanzar, y para los cuales vamos a utilizar recursos, Natalia también tuvo distintos objetivos. ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuál es el primer objetivo de Natalia? ¿Algún objetivo? Conseguir ¿Abrir su local? El objetivo era tener tu casa de té. El primer objetivo cuando era chiquita era tener una casa de té. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Abrir su emprendimiento? Abrir su emprendimiento. Abrir, ¿qué quiere decir abrir su emprendimiento? Llevar a cabo, tener su negocio, tener su... El negocio ya está abierto, ella ya está vendiendo, tiene gente trabajando. ¿Cuál es hoy el objetivo de Natalia? Crecer y liderar el mercado de la gastronomía de las tortas. ¿Cómo? ¿Expandirse no sería? Expandir también Bien, su negocio. Expandirse internacionalmente, y liderar el mercado, algo así. Ser líder en el mercado. ¿Algún otro objetivo que puedan tener las organizaciones? Generar más ingresos. Tener ganancias. Tener ganancias, perfecto. Es el primer objetivo en general de las empresas privadas. Profe, Sin las ganancias no va a poder, sí. ser una marca reconocida puede ser, o sea, que la persona que Bien. ve, tipo, se acuerde de Bien. tu marca, Mateo. Perfecto. Estos son algunos de los objetivos que se definieron en la cátedra y que ustedes también los pudieron definir, ¿sí? Tener ganancias, ser líder en el mercado, expandirse internacionalmente, ser exitosa. Generar buenos momentos era uno de los primeros objetivos que había nombrado cuando habló de su casa de té, y generar buenos momentos para sus amigas. Así que ya ven cómo ustedes tienen exactamente los mismos conceptos con los que estamos trabajando, y solamente es cuestión de nombrarlo. Y si vamos a responder a una pregunta de cuál cree que es el objetivo de Natalia, pueden empezar por dar una pequeña definición de lo que es un objetivo, y en función a eso definir
cuáles son los objetivos de Natalia, ¿sí? Es una forma completa de hacer una respuesta, ¿sí? Y que nos permite ir ejercitando esto. Hasta ahora vamos perfecto. Pregunta número 4. ¿Usted cree que es correcto que deje de dedicarse a los aspectos productivos y asuma la dirección del emprendimiento? ¿Sí o no? Cri, cri. Sí, profe. Yo Sí, creo que no. Sí, ¿quién cree que no? Yo, profe. No importa quién, también, no importa. ¿Por qué crees que no? Yo creo que no, porque se asume el liderazgo, porque en el texto decía que asumió el liderazgo de todo. ¿Qué pasa si un día se enferma? Chau, tu empresa no está la que maneja. Yo me imagino algo así. Por eso yo creo que tiene que dejarle a alguien que podría ser. Si alguien se enferma, pero ahí está ella para suplantarle. Al menos ya tiene una segunda oportunidad, un plan B, y tiene dos opciones, por eso creo. Bueno, ¿qué más? Profe, Sí. pero parte de administrar también no es delegar tareas. También es delegar tareas. Y Natalia delegó tareas. Claro, porque si bien asume la dirección, no quiere decir que haga todo el trabajo en la empresa. Exacto. Todas las empresas tienen una persona que dirige. Claro, no siempre también el dueño de la empresa está siempre todos los días 24/7 en la empresa. Exacto, sí. Además, delegó gente que sabe. Claro, cada una, después nosotros vamos a ver más adelante las funciones operativas dentro de una organización, y si uno tiene una organización, si bien es una persona la que dirige, no ejerce todas las funciones operativas, no está en la producción, la comercialización, la logística, no está en todos los aspectos, ¿sí? Se dedica a algo, por ejemplo, en general se dedican a la parte de administración, y después tenemos las otras funciones igualmente importantes en la organización, que van a estar a cargo de otra persona. En este caso, por ejemplo, la producción estaba a cargo ¿de quién? De Nadia. De Nadia, sí, exacto. Y había más personas trabajando también en la organización. ¿Sí? En términos generales, creo que la mayoría dijo que sí, que Natalia debería empezar a ocuparse un poco más de la dirección, sobre todo porque hoy algunos dijeron que no era muy eficiente, y esa eficiencia... Yo tengo un punto importante, que en el texto dice que la abuela le da una receta secreta a Natalia. En ese caso, Natalia, su papel principal sería la cocina, ya que si ella divulga esa receta secreta, no quedaría bien sus pasteles y esas cosas, digamos. Entonces, para mí, el lugar de Natalia sería la cocina, y tendría que contratar gente que dirija. Totalmente válida tu respuesta, ¿sí? Lo importante sería poder justificarla. Si vos me decís que te parece que Natalia era buena en la producción y que tiene una receta secreta que no quiere largar, que no quiere contar, y que es su pasión, entonces se queda en la cocina y delega todo lo que es la administración y la gestión del negocio. ¿Sí? Es una propuesta válida. En la cátedra les propusimos esta respuesta. Natalia fue visionaria, conoce el mercado, logró la diferenciación de sus productos, trabaja con personas, formó un equipo, ¿sí? Hizo crecer su empresa, y entonces consideramos que está en condiciones de crecer profesionalmente y hacerse cargo de la administración del negocio, ¿sí? Esta es una respuesta. Acá está. Si nosotros miramos yo estoy señalando como si ustedes vieran lo que yo señalo. Si nosotros miramos, acá fue visionaria, conoce el mercado, esto es la primera parte del proceso administrativo, la parte de planificar, investigar,
generó la diferenciación en sus productos, va a formar parte de organización, capacitó a Nadia y a su equipo, forma parte de lo que es dirección, hizo crecer y sostuvo su empresa y para eso seguramente necesitó el control. O sea, ella estuvo en general todo este tiempo ejerciendo la función administrativa. Entonces consideramos que sería bueno una capacitación en estos aspectos y que se encargue de manera completa a esto para conseguir ser más eficiente. ¿Sí? Esta es la propuesta, las respuestas de la cátedra. Siempre que puedan justificarlo y siempre que describan por qué lo dicen, como dijo el compañero, él considera que Natalia era mejor en la producción que en la administración y que es válido también que se tercerice, por decirlo de alguna manera, la gestión y la administración del negocio. Es perfectamente válido que se profesionalice, contrata a un gerente. ¿Estamos? Seguimos con la pregunta número 5. ¿Alguien tiene una duda de esto? ¿Alguien quiere agregar algo? Yo, profe. Escucho. ¿Quién dijo yo, profe? Puede ser... Ahí está. Puede ser que también ahí entraría lo que ella como artista, seguimos el concepto de artista. Bien. Si bien ella estuvo en lo que es la producción, se puso al mando y como ahí se fue visionaria, digamos. Bien. Y se mandó, digamos, ahí se ve un poco el arte del administrador, ¿no es cierto? Además de ser artista, seguramente en la gastronomía o en la pastelería, que para mí también es un arte, a veces una ve cada cosa y empieza por los ojos. También se ve un poco la parte de artista, cómo consiguió hacer crecer su negocio, combinando productos innovadores, el uso de redes sociales y etc. ¿Él fue visionaria también sería parte del arte? También. ¿Y qué hizo con esa visión? Ojo que habemos muchos que tenemos muchas visiones y decimos, wow, qué buen negocio sería, y a veces nos quedamos así como a la noche desvelados un poco pensando que vamos a ser ricos y después nos quedamos ahí. Así que además de ser visionaria, ejecutó y es por ahí lo más importante. ¿Sí? Seguro que a ustedes también les habrá pasado más de una oportunidad de tener así un pensamiento de esos que se tienen a la noche que uno dice, qué buena idea, y después no se ejecuta. Seguimos. Entonces, analizando la definición de administración, nombremos qué situaciones tendrían que ser administradas para lograr mejores resultados. ¿Cuándo se ve, en qué acciones se ve la administración en esta organización en particular? Cuando ella habla de hacer productos especiales para casamientos, para eventos empresariales. Diferenciación de productos. Bien. ¿Qué más? Cuando tiene que comprar los Compra de insumos, perfecto. Compra de insumos, búsqueda del insumo correspondiente. ¿Qué más? El manejo del personal. Delega el trabajo. Manejo del personal, delega el trabajo, estamos hablando de lo mismo. En dirección, ¿a qué te referís con dirección? Tuvo problemas Natalia con los nuevos empleados, digamos, cuando hicieron la tarta de chocolate y esas cosas, fue porque hubo un mal manejo de la dirección de los empleados. Bien, se dan cuenta que entonces que la función de dirección se refiere a dirigir al personal, ¿sí? Entonces ahí estábamos hablando tanto de la contratación del personal como del ¿Podría capacitarlos también, profe? Capacitación sería otro aspecto necesario. ¿Qué más? Seguro tenemos un montón más. Controla si se está realizando bien las cosas, digamos, para llegar al fin de la empresa, al objetivo. O por ejemplo, cuando controló que la torta de chocolate, bueno, en este caso no tenía que tener chocolate, pero tenía chocolate. Bien. ¿Qué más? Hay un montón. ¿Qué otros controles se podrían hacer? Los controles de las ganancias.
Bien, hay que controlar los estados de resultados. ¿Qué otro control? Ganancias y pérdidas, en teoría, porque a veces cuando por ahí no pueden resolver algún problema con un empleado o algo, tienen que buscar una solución para que puedan resolver un pago o algo, una pérdida que hubo y buscar una solución, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, la logística, la entrega de los productos podría ser otro tema a administrar. Acá les voy a nombrar algunos. La búsqueda de precio, el manejo de stock, la logística dentro de la cocina es fundamental. No sé si alguien trabajó dentro de una cocina o si ven los programas de cocina y esas cosas. La limpieza, por supuesto, todo eso es fundamental. El crecimiento de pedidos, búsqueda de empleados, manejo de personal, ¿no es cierto? Nuevo local, la regularización impositiva que también estábamos hablando, la capacitación, varias de estas cosas las nombraron ustedes, con lo cual yo considero que están en condiciones. Sí, te escucho. ¿A qué se refiere regularización impositiva? ¿Impuestos? Las normas impositivas, hay que tener en cuenta todo el aspecto legal, digamos, y cuáles son los impuestos que voy a tener para cuando voy a empezar un desarrollo, cuando voy a empezar algún proyecto nuevo dentro de mi empresa. Tengo que tener siempre en cuenta los aspectos impositivos, porque a lo mejor yo estoy creyendo que es una súper buena idea, pero en realidad tiene algún tipo de costo que no estoy viendo, algún costo de tipo oculto, pero no es que esté oculto, sino que solamente yo no busqué de estar al día con las cosas, no sé, tener la registradora fiscal, tener para evitar problemas futuros. ¿Sí? Generalizando las características, digamos, hay mucho de control que tendría que mejorar, Natalia. Hay mucho de control, a lo mejor le está fallando el control. A lo mejor le está fallando el control. O a lo mejor le está fallando cuando vuelve a planificar, le está fallando la retroalimentación. A lo mejor ella está sabiendo que hay cosas que está haciendo mal, pero después del control sigue otro paso más, que es la vuelta en el proceso administrativo, y es replanificar y acomodar a las situaciones en función de lo que ya veníamos viendo. ¿Profe? Sí, sí. A eso también podría ser, por ejemplo, si a Natalia o yo no me acuerdo porque no tengo el texto, pero por ejemplo, no ella no pueden administrar. Ahí sí es fundamental contratar a un administrador que venga y te organice bien la empresa. Ahí se podría hacer eso, ¿cierto? Sí. Chicos, hay muchísimos casos en los que uno empieza una empresa porque le gusta, qué sé yo, están muy de moda las fábricas de cerveza artesanal, ¿no? Me gusta la cerveza artesanal, investigué, sé cómo se hace, conseguí el capital, conseguí que me presten plata, un poco que yo tenía, compré las cosas, me puse a hacer, pero mi empresa no funciona y me niego a aceptar que otra persona pueda manejar mi empresa y yo no estoy capacitado, tengo que reconocer que no estoy capacitado para manejarlo. Sí, así como el compañero había dicho hoy que Natalia podía quedarse en la producción, que era buena en eso, y delegar la administración, es una posibilidad totalmente válida. ¿Sí? Y con esto veo que ustedes no solo participaron, sino que más o menos las cosas que nosotros les teníamos planteadas eran lo que ustedes tenían en la cabeza, porque muchas de las cosas que dijimos las tenía yo preescritas ya en la presentación, así que están en condiciones de escribir sus propias respuestas. Y les digo, anímense porque, repito, es necesario que empiecen ese ejercicio, sin leer de nuevo, que yo les voy a pasar después, así como les pasé en el WhatsApp, la diapositiva de la clase anterior, les voy a pasar también esta diapositiva, pero quiero que de verdad hagan el esfuerzo de redactar sus propias respuestas, porque ese ejercicio es fundamental, ¿sí? ¿A alguien le queda alguna duda? Profe, ¿podría pasar de vuelta el link de WhatsApp? Porque no sí, paso porque todavía faltan
Profe, ¿cómo sabemos que está bien nuestra respuesta? ¿O todas las respuestas son válidas o algo así? No, si ustedes, el que quiera, esto no es obligatorio, el que quiera me puede pasar, está mi correo electrónico, me pueden pasar sus respuestas y puedo mirarlas, pero sobre todo lo importante es el ejercicio de empezar a escribir, y lo que escriban ahora y en la medida en que van avanzando en la materia van a ver que van teniendo como mucho más material y muchas más palabras, ¿sí? Eso es importantísimo, por eso también creo que es importante un poco leer los libros, porque los libros, por más que los profesores les expliquemos los libros, les dan las palabras que ustedes pueden utilizar para que su respuesta sea interesante. ¿Sí? Voy a copiar, a dejar, esperen que quiero dejar de compartir esto. Ahí estamos. Deje de compartir, ¿no es cierto? Ustedes ya no lo ven. Quiero compartirles el enlace de WhatsApp de nuevo para todos los que no pudieron entrar. Esperen que lo encuentre. Acá lo tengo. Creo que con este tema no quedan muchas dudas. Ustedes me dicen si alguien opinó en algún momento algo distinto. No, profe. Bien. Acá. Yo no soy de este grupo, pero me gustan demasiado estas clases, por eso me quedo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me gusta que sea así porque trato de transmitir. Les dije desde un principio que yo trabajo de esto, no solo porque soy profesora, sino porque en mi vida diaria y me apasiona. Y bueno, el objetivo es poder transmitirles y que les guste. De verdad fue bastante difícil cuando era principios de administración y era puramente teórica. Era muy, muy difícil. Profe, ¿nos puede dar un dice Franco en el chat de estudio, así una técnica de estudio que usted utilizaba o algo? O sea, yo tengo mi técnica, pero igual me gustaría conocer la suya, así también me incorporo. Seguro. A ver, estoy tratando de identificar algo que pueda ser como una técnica, pero sí leer, en principio, trabajar por ahí con las diapositivas que tenemos, con el material que es como muy resumido. Ustedes ven que trato de poner muy pocas palabras, y si bien en estos ejercicios les puse conceptos o les puse frases un poco más largas, es como para que ustedes tengan una idea de qué decir, porque de verdad uno cuando empieza no sabe por ahí cómo fundamentar. Pero sí por ahí que busquen sus distintos conceptos, a ver qué dijo, qué hay, porque, a ver, en el aula virtual tienen un poco de material, tienen el material que yo les doy y tienen además los libros. Entonces van y buscan, y con eso de verdad pueden armar, traten de explicarle a alguien más eso que leyeron. Párense en el espejo si nadie más quiere escucharlos, que realmente a veces es difícil encontrar a alguien que quiera escucharnos hablar de esto, pero traten de cómo se lo explicarían a alguien más, o si tuvieran que dar la clase, cómo lo harían. Feliz cumple, Mati Obregón, saludan por ahí. Feliz cumple entonces para Mati. Bueno, estamos súper bien con el tiempo. Lo que teníamos que hacer hoy lo hicimos, que era trabajar sobre este caso, que era bastante fácil de resolver, porque era más que nada conversar. Y me parece interesante si quieren hablar de contexto un poco, si no, de lo que estuvieron viendo hoy, que es parte ya de la unidad 2. ¿Qué es el contexto? Te escucho. A mí lo que no me quedó muy en claro es la última parte de análisis FODA, si bien dijo que lo íbamos a volver a tocar en otras. Yo no entendí lo de la FODA. Bien, acá dice también Franco lo mismo. Bueno, para poder llegar a hablar de FODA, tenemos que empezar desde el principio, para ver si entendimos de qué hablamos cuando hablamos de contexto.
Sé que algunos no estuvieron en la... Escucho, ¿qué dice Gabriel? El de FODA no era para analizar si tu empresa, si tu negocio va a ser ¿cómo se dice? Rentable o algo así, porque miraba miraba lo que vos tenés y lo que el mundo tiene o algo así, o lo que el entorno tiene. Bien, el FODA es una herramienta que se utiliza para diseñar estrategias, ¿sí? Pero para poder hacer un FODA, primero tengo que entender cuáles son las variables que componen el FODA, ¿sí? El FODA va a ser lo último, y es más, en esta materia solo vamos a verlo conceptualmente. Más adelante en otras materias van a hacer FODAs, de verdad, con determinados casos, ¿sí? Pero por el momento lo que necesitamos para poder construir más adelante un FODA es entender el concepto de cómo se arma y qué son los elementos que lo componen. La profesora, a ver, mientras hablo, voy a buscar, por ahí me interrumpo porque me cuelgo, sé que en algún lado tengo un dibujito para contexto. ¿Sí, escuchó? Para la replanificación que usted comentó hace un rato, también es necesario el análisis FODA, ¿verdad? También es necesario un análisis FODA. Lo que pasa es que la retroalimentación después del control es un proceso que se da después de todo tipo de control, y a veces hay planificación en distintos niveles, ¿no es cierto? Y hay control en distintos niveles. Entonces, a lo mejor esto de me están saliendo muy crocantes las tortas, y entonces el control me está diciendo que no estoy cumpliendo con la temperatura del horno, o que la temperatura del horno era la que yo dije que tenía que tener, pero las tortas no me están saliendo en el punto que tenía que estar. Entonces, después de haber determinado de que ese punto es incorrecto debido a la temperatura del horno, retroalimento eso y digo, no, tengo que cambiar la temperatura. Por decirlo en un nivel chiquitito de algo, entonces no es necesario un análisis FODA para eso. Y eso es retroalimentación, ¿sí? El control se da en muchísimos niveles. Sí, ahí con escucho. Lo que usted dijo, creo que me vino a la cabeza plan de negocio y control de calidad. Y ahí me acordé que plan de negocio tiene análisis FODA. Por supuesto, en un plan de negocios necesitamos presentar un análisis FODA, un proyecto con lo que ya conocemos de lo que tenemos. Bueno, pensé que iba a encontrar más fácil como para compartirles, pero no sé dónde lo tengo adentro. En algún momento lo hice. De todos modos, para mí, por lo menos fue fundamental para poder entender este tema, el gráfico que hizo la profesora hoy de el triángulo y los círculos. Los que estuvieron con la profesora Lencina lo vieron seguramente, algunos por ahí no lo alcanzaron a captar del todo. Siempre que pongamos un triángulo es la representación gráfica de una organización, ¿sí? Y todo lo que esté dentro del triángulo es lo que pertenece a la organización. ¿Qué cosas pertenecen a una organización? Los participantes. ¿Quiénes son los participantes? El gerente. Bien. ¿Qué más? Los empleados. Los empleados. ¿Quién más? El producto. Los productos que elaboran. ¿Qué más? Tipo el edificio, puede ser. La cultura organizacional. Los recursos. Los recursos que tienen. Diana, vos dijiste algo que no alcancé a escuchar. Como el edificio. Bien, la parte física. ¿sí? La parte física. Está. Bien, formaría parte de los recursos. Su ámbito de actuación. Bien, tendríamos que después definirlo un poco mejor, pero todo eso que están nombrando, las personas, los recursos, todo forma parte del ambiente intrainstitucional, ¿sí? Cuando hablamos de contexto, hablamos siempre de todo lo que está afuera. Es fundamental. Lo que sucede con los empleados dentro de la institución no es parte del contexto, ¿sí?
Es algo intrainstitucional y es otro tema de análisis. Cuando hablemos de contexto vamos a ver cómo las variables que están afuera influyen en las organizaciones, porque las organizaciones son sistemas abiertos. Eso quiere decir que interactúan con el ambiente. ¿Qué quiere decir que interactúan con el ambiente? Que el ambiente los modifica necesariamente. Es fundamental entender que en términos generales cualquier cosa que pase en el entorno va a afectarnos de alguna manera, ¿sí? Y si yo digo, no, pero llovió en la India y eso no me afecta, y ese probablemente no es parte de mis elementos del entorno. Por eso tenemos que saber definir, o sea, sí está en nuestro mismo mundo, pero no es parte de mi entorno, no me afecta. Ahora, si llovió en la India y generó algún efecto que provoca una cadena que llega hasta donde nosotros estamos con la globalización, estas son situaciones muy importantes. Por ejemplo, digamos, busquemos un extremo, llovió en la India a tal punto que se inundaron todas sus cosechas y necesita ahora la India comprar productos que son los que nosotros vendemos, ¿sí? Entonces, esa lluvia en la India sí va a formar parte de mi entorno. Si llovió arriba de la casa de alguien que a mí no me afecta, eso no forma parte de mi entorno. Por eso la profesora hoy definía como todas las fuerzas o circunstancias, déjame que termine y ya te escucho. El contexto son todas las fuerzas o circunstancias ajenas, externas a la organización y que influyen en mi comportamiento o en mis decisiones o en lo que sucede dentro de la organización. ¿Qué decías, Lucas? No, que puede ser un caso claro lo que pasó en China, por ejemplo. O sea... El que comió el murciélago. Por supuesto, sí. Uno comió murciélago y estamos en una pandemia. Con la globalización esas cosas suceden mucho más frecuentemente de lo que uno imagina, lo que pasa, las decisiones que uno toma. O por ejemplo, acá en nuestra zona, Brasil decide cerrar las compuertas allá en el norte, en las montañas, y nos va secando el río Paraná, y hay una bajada importante, y tenemos problemas con los peces, y tenemos problemas con falta de energía, y solo porque alguien decidió, porque para su localidad necesita y retiene el agua. Déjenme que lea un poquito rápido el chat, entonces seguimos. Análisis FODA de las clases, dice Teresa. Para probar la materia, fortaleza las clases virtuales, oportunidad, acceso a través de internet de diferentes diapositivas, debilidad, poca lectura de los materiales, amenaza dejar que avancen los días sin preparar las unidades. Vamos a analizar ahora esto cuando terminemos un poco de hablar de las variables y de los factores que pertenecen al contexto. Y dice Franco si el contexto serían los factores económicos que afectan a la organización. Sí, señor, parte del contexto, una de las variables del contexto son los factores económicos. Por ejemplo, Franco, ya que diste el ejemplo, ¿cuál sería una variable que sea un factor económico que afecte a una organización? Un default. Un default. ¿De qué manera afecta el default a mi organización? Cuando te referís al default, te referís al país. Claro, pero al haber un default cae económicamente el movimiento del dinero. Afecta a mi organización porque la gente deja de consumir. Bien. Al no tener dinero vigente, la gente no compra mi negocio cae a la quiebra. Bien, perfecto. Entonces, en ese caso, como dijo Franco, estamos frente a una variable que es el default, que pertenece, es un factor económico que pertenece a qué contexto. Dijimos que hay dos tipos de contexto alrededor de mi organización. El default
¿A qué contexto pertenece? Al contexto macro o general. Exacto, ¿sí? Al contexto macro o general, ¿sí? Es un factor económico del contexto general que me afecta por la caída en las ventas que esto genera, por ejemplo, y que yo tengo que tomar una decisión. Puedo bajar el precio de mis productos, tengo que tomar una decisión respecto a esa situación que está pasando porque necesariamente tengo que accionar o voy a desaparecer. Si hay algo que me está afectando, ojo que me puede afectar las cosas de manera negativa como positiva, no solo siempre me afecta de manera negativa, pero si hay algo que me está afectando de manera negativa, tengo que reaccionar, porque a la larga me saca del mercado, ¿sí? Tengo que conseguir bajar costos, tengo que buscar la manera de bajar los precios para poder seguir en el mercado. Esa sería una de las reacciones. Entonces, siempre que hablemos de contexto, les vamos a pedir que identifiquen esa variable de la que están hablando, a qué factor pertenece, ¿sí? Y a qué contexto, porque decimos default. El default es un factor económico que pertenece al contexto macro. Y después podemos decir algún otro ejemplo. Las políticas de importación, dijo Víctor. Sí, Gabriel. Podría decirte, por ejemplo, le puedo denominar, porque yo le tenía así en un libro que leí, pero no estoy encontrando y no sé cuál es, pero sé que el que es microentorno específico se dice factor inmediato, ¿sí? Y el otro es factor mediato, y así yo aprendí por eso. Y así vos aprendiste y hoy dijiste algo que no me quedó claro. Hoy vos en la clase de la profesora Mónica, creo que fuiste vos que dijo algo de los factores mediatos e inmediatos, ¿y a qué te referías? Los factores inmediatos son que llegan un poco más rápido a la empresa, que ahí están estos, por ejemplo, el cliente, el proveedor, los competidores, y ese que dice entre irregularidades no entendí, pero creo que hace también referencia a algo político o sociopolítico. Bueno, Económico, uno de dos, bueno, no tiene que ver con la velocidad con la que llegan, ni con si son directos o indirectos, o si hay no tiene que ver con la distancia, ni con la velocidad en la que me afectan. Tiene que ver con la capacidad de la organización de ejercer algún tipo de negociación, por decirlo. En un momento lo decíamos control, pero no ejercemos control sobre las variables externas, pero sí podemos negociar o accionar con esta situación. Como organización, como empresa, yo no puedo hacer nada contra el default, ¿sí? No puedo accionar, no puedo negociar. Es una decisión que está totalmente fuera de mi alcance. Entonces, simplemente tengo que adaptarme, ¿sí? No tiene nada que ver, o sea, y la acción, el efecto, digamos, del default va a ser inmediato. En cuanto la gente deje de tener plata, me deja de comprar, punto. A menos que yo venda, no sé, pan, que sería como un poco que se compra igual, no sé, por decirlo, por dar un ejemplo, ¿sí? No tiene que ver con la inmediatez ni con la distancia. Tiene que ver con la capacidad de la organización de ejercer algún tipo de acción antes de tener que reaccionar. Por ejemplo, con los clientes, si bien el cliente sabe lo que quiere y yo tengo un precio, se puede negociar. De hecho, normalmente el precio que tenemos es un precio que es de equilibrio, por decirlo, entre lo que los clientes están dispuestos a pagar y lo que nosotros queremos cobrar. Con los proveedores negociamos. Con los competidores mismos negociamos, nos ponemos de acuerdo. No somos, en la vida real no somos enemigos que nos vamos a matar y queremos, ¿sí? Se negocia porque formamos parte de la misma industria. Y los entes reguladores son, como habíamos dicho hoy, por ejemplo, los sindicatos, la Cámara de Comercio sería otro, son entes que están alrededor de nuestra industria y que nos ayudan o con los que podemos negociar, porque el sindicato no impone el sueldo, el sindicato llega a un acuerdo con las cámaras y todo esto está dentro de nuestro microentorno o nuestro entorno específico, ¿sí? Y después están
Las otras variables que le decimos que están más afuera, pero no es que sean que están más distantes, porque una inundación va a estar en mis pies el día que yo me inunde, está bien cerquita, y sin embargo es una variable del entorno general. Y no es tampoco que sea porque me afecta solo a mí y no a todos, como también escuché algunas de esas clasificaciones. Contra una inundación, yo no puedo frenar. Puedo reaccionar para levantar mis cosas y que no se me mojen, ¿sí? Pero no puedo accionar, no puedo negociar contra la inundación, contra un huracán, contra una sequía, que serían factores ecológicos y que afectan a las organizaciones, sin duda. Y por ahí dice, factores culturales que afectan a una organización, ¿cuáles serían? Tema polémiquísimo. ¿Alguien quiere hablar de los factores culturales y cómo afectan a las organizaciones? Justo de eso yo estaba para aclarar 3 cosas porque me parece igual, pero, o sea, me parece similar, pero no igual. Por ejemplo, política, ambiente social y cultura. Política sería, por ejemplo, le ponen un impuesto a las empresas y bueno, eso es político y le afecta a la empresa. Es macro. Eso es economía. Ah, bueno. Y el que dice ambiente social podría, es el que me confundo, si ambiente social o cultura, ¿en cuál de los dos iría la opinión pública? Por ejemplo, se enteraron que en tu empresa explotan trabajadores, por ejemplo. Ahí vas a tener una mala cara de tu empresa. ¿Dónde iría eso? Yo lo encuadraría entre lo social. Hay factores culturales. Estoy leyendo mientras tanto el chat lo que están diciendo. Eso también ahí, que lo que dijo de la India, por ejemplo, llegan a hacer, no sé, una industria de carne bovina ahí, creo que le cuelga más o menos medio país. ¿O no? Porque claramente necesito conocer, obviamente yo tengo una industria de carne de vaca y quiero instalarme en la India, necesito conocer la cultura del lugar donde va a estar. Y yo no voy, o sea, por más que yo quiera y tenga toda la buena intención del mundo de instalar mi parrilla para vender asado en la India, no va a funcionar. O voy a tener que vender pollo, porque la parrilla, así como yo la vengo trabajando acá en Argentina, que acá funciona espectacular porque tenemos un entorno social y cultural diferente, en la India seguramente no voy a poder trabajarla de la misma manera. Y ahí está lo que dijo de la India, dice Franco también, ¿sí? Es cierto. De esa manera, y la cultura de la India, yo no puedo negociar con eso, por más que yo me vaya y les diga, les juro que es buena la carne de vaca, y probablemente me lleve muchísimos años tratar de convencerlo, y capaz que me matan o algo. Alguien había levantado la mano por ahí, no sé si fue sin querer Joana. Bueno, está. Sí, un compañero hizo como una conclusión, estoy buscando. Podemos diferenciar los entornos cuando la empresa tiene interacción con el mismo. Siempre tenemos interacción, ¿sí? Pero cuando podemos ejercer algún tipo de acción, ¿sí? Quiero que se entienda eso. Siempre interactuamos con el entorno. ¿Y el porque responden. Y a ver cuál sería. Estamos más o menos en lo de la India y la carne, es más o menos una cuestión ética, por ahí un poco más que cultural. Profe. Sí, escucho o sea, la cultura de una nación o de un país donde tu empresa está instalada puede mantenerse, porque de acá hace 50 años y dentro de 50 más, por ejemplo, acá puede ser costumbre comer carne. Sin embargo, la cultura puede ser la misma o parecida, pero la opinión pública puede cambiar, porque a la hora de hacer una publicidad, no es que tenés que hacer una publicidad incentivando a, bueno, mi producto es bueno, vení a consumirlo, sino que por lo general una como empresa se sube a las tendencias de la opinión pública para tratar de convencer. Entonces una publicidad no sé, de Coca-Cola ahora no va a decir lo mismo que hace 50 años o 20 o 10 incluso.
Por supuesto, y cada vez, y Coca-Cola seguramente vino analizando las situaciones muy bien, en cada momento histórico, ya no sé, desde el momento en que decide el eslogan que va a usar cada año, como para ir adaptándose a los movimientos culturales que se van dando. La cultura no es estática, es algo que es dinámico totalmente. Un caso muy fácil para mí de decir es, por ejemplo, a mí me gusta dormir la siesta. Y me molesta cuando alguien, ahora ya no pasa tanto, pero cuando llamaban por teléfono para ofrecerte algún tipo de producto y no había ni una sola posibilidad, y se lo dije un montón de veces, si ustedes quieren vender algo, fíjense a dónde van a llamar y qué hace la gente en la hora que ustedes están llamando, porque yo estoy durmiendo y jamás te voy a comprar. Entonces era es como muy simple de ver esto, un poco la cultura del pueblo y qué es cómo funciona para poder entrar a un mercado, por ejemplo. Pero el punto importante es esa, la diferenciación de los entornos. El entorno con el que puedo accionar, ¿sí? Y el entorno con el que no puedo accionar y solamente puedo reaccionar, ¿sí? Solamente frente a la inundación puedo levantar mis cosas. Me parece que si eso queda claro, vamos a poder seguir en la clase siguiente, viendo un poco cómo Profe, a mí que me sigue sonando todavía el de ambiente social, ética y cliente, no le puedo lograr más o menos diferenciar. Por ejemplo, si se presenta esta situación, acá en nuestra cultura, así le digo uno bien, porque en nuestra cultura, póngale, porque no es tan así, que dice, los chicos compran juguetes de construcción y todo eso, y las niñas compran juguetes de cocina. Bueno, ponele que empiezan a vender así, no, a la empresa no le importa, empiezan a vender, no importa si le compran niños, niñas, todo eso. Pero ahí entra la opinión pública y empiezan a decir, no, esto es así, así. Ahí, ¿qué entraría? ¿Ética, ambiente social o cliente? ¿O los tres? ¿Podría ser también los tres? Lo que pasa es que vos no me estás definiendo un problema específico. A ver si hay una cuestión de ética o a ver si hay una cuestión de opinión pública o de qué manera el cliente te está afectando. ¿Me puede explicar entonces qué es ética, así para aclarar bien? Porque por ahí también, como usted dijo, lo que pasa, bien, lo que pasa es que la ética es una rama de la filosofía que estudia la moral. Entonces está como un poco más lejos de todas estas otras cuestiones que a veces son cuestiones sociales o de tendencias o culturales, ¿sí? Y si es una cuestión con los clientes, va a ser con clientes particulares, en situaciones particulares, ¿sí? El enfoque de yo decidí hacer mi publicidad orientada a niños, porque vendo autitos, entonces lo oriento a niños. Y como vendo la casita de la mamá y la cocinita, la oriento a niñas. Y resulta que hay todo un sector del mercado que se levanta a querer, no sé, eliminar mi publicidad o a querer hablar mal de mi producto. En algunas situaciones esto me puede bajar las ventas. Y entonces esto, desde mi punto de vista, es una cuestión social, que nada tiene que ver con la ética y la moral, ¿sí? Otra cosa sería si yo, no sé, salgo con una publicidad en cualquier horario de cosas obscenas o algo de eso. Sería cuestión de ir analizando cada situación en particular. Si fue como ¿sí? ofensivo. Claro, sí, que puede ser ofensivo. Que puede ser ofensivo acá, porque ustedes imagínense que yo salgo a ofrecer con modelos y qué sé yo, como estamos acostumbrados a verlos nosotros acá, y me voy a otros países donde las mujeres tienen que estar todas tapadas y está mal visto que sean exhibidas y todo lo demás, y entonces ahí la movida cultural de ese país también va a rechazar mi producto.
¿sí? Entonces ahí tiene que ver un poco, depende de cómo esté planteada cada situación, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora cómo vamos? Sí, Yo sí, creo que profe. estamos en hora. Claro, Tommy, pregunta. Profe, Bueno, escucho. yo quería agregar un ejemplo que, o sea, no estoy seguro si se puede aplicar bien a lo que es esto de la unidad 2, del contexto, que es acerca de las criptomonedas, que es algo que está sucediendo ahora, que, bueno, todos saben lo de la suba del Bitcoin y todo. Bueno, a causa de eso está habiendo una alta demanda de las tarjetas gráficas. Claro. Porque, o sea, a partir de eso se realiza la minería en la empresa. Sí. Y entonces, ¿qué querés decir exactamente? ¿Estás hablando de empresas que son complementarias? Claro. Habría que ver cuál sería la situación que estás planteando como para poder hacer un análisis del contexto. Hay una gran demanda de bitcoins y de todas en general las monedas virtuales, para no referirnos solo a bitcoins, y eso está generando un aumento en la demanda de las tarjetas. Bueno, ¿sí? A causa de esa demanda, o sea, escasean las tarjetas gráficas, o sea, vos entras a ver y el precio vuela por las nubes. Eso quiere decir que una persona normal que quiera adquirirla no puede porque está demasiado cara a partir de eso. Exacto, si yo necesitara para otra cosa en mi negocio una buena tarjeta gráfica, en este momento tengo que tener en cuenta que está sucediendo algo en otro mercado, ¿sí? Que puede ser, podemos definirlo como un factor económico, podemos definirlo de acuerdo a cómo lo querramos plantear. Está aumentando la demanda de este producto que es un insumo para mi industria y está aumentando por otra cosa que no tiene nada que ver conmigo. Yo ni trabajo con bitcoins, pero necesito las tarjetas gráficas para otro tipo de negocio que tengo. Necesariamente me afecta. Claro. Y eso seguramente que está como en el contexto externo, en el contexto general. Por eso digo yo que es económico, porque tiene que ver con la oferta y la demanda, que hace subir el precio de equilibrio de los productos. Y me afecta y no puedo hacer nada, a menos que tenga muchísima plata como para comprar todas las tarjetas y hacer que bajen, o comprar los bitcoins o salir a vender bitcoins para que baje el precio y entonces deje de estimular la demanda. No sé, se me estaban ocurriendo cosas un poco locas, pero en general pertenece al contexto general, porque no puedo accionar frente a eso y voy a tener que reaccionar o buscar otra manera de reemplazar la tarjeta gráfica, que en este momento no se me ocurre, o voy a tener que replantear mi sistema de costos y van a cambiar mis precios. Sí, yo lo planteaba porque es un tema de actualidad, si bien es un tema extenso, pero quería saber cómo se podía aplicar a esto. Bueno, lo podés ver de esa otra manera, y si te quedás pensando después y descubrís alguna otra forma de ver y analizar esta situación del aumento re loco, irracional, no sé, $60.000, no sé, estoy perdida con los precios de las monedas virtuales. Si encontrás otra forma de analizarlo desde el punto de vista del contexto, lo podés compartir la clase que viene. Chicos, son las 9 de la noche, terminamos la clase, me parece que estuvo buena. Nos vemos el sábado a las 9 de la mañana, si Dios quiere. Si no les quedó ninguna duda, nos vemos. Les voy a compartir el PowerPoint en el grupo de WhatsApp, que ya pasé el enlace. Chau, chau. Chau, profe. Chau, gracias, profe. Chau, profe. Venga, buen fin. Buen fin de igual, nos vemos el sábado. Chao. Cierto, el sábado, bueno, sábado, Dios, profe. Cierto, el sábado, sí. ¿Qué el sábado, profe? El sábado.